Voy en corto. Uno de los elementos más interesantes de la vida es la capacidad del ser humano de interpretar música a través de un instrumento. De varias tipologías, los de viento, el saxofón es tal vez el más seductor, en donde la nota melódica siempre alegre y llorosa cuando es en el bajo o en el tenor, pero en el alto sabrosa y melosa. Independientemente de cuál sea la categoría o clase, lo importante es que si no hay nada que tocar bueno, es mejor no tocarlo. Por eso me gusta mucho esa frase de Sonny Rollins que establece: el saxo es como hablar. Si no tienes nada que decir, mejor no soples. Soy Khalil Michel en corto. Dominicanos de aquí y de allá, bienvenidos a En Corto, una propuesta diferente y veraz, sin perder tiempo ni profundidad, transmitida por Sol 106.5 FM, Telefuturo Canal 23 y todas las plataformas digitales de RCC Media, la Catedral de la Información en República Dominicana, en este viernes 7 de agosto, edición número 60, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Nuestro contenido del día en exclusiva. Uno de los mejores saxofonistas con que cuenta República Dominicana, maestro de maestros que ha tocado con Johnny Ventura, Wilfrido Vargas y con el mago Félix del Rosario. Con nosotros Daniel Santana el día de hoy con su saxo para todos ustedes. Pero permítame un previo en corto el día de hoy. Primero, felicitar en todas sus partes en su cumpleaños a mi primo, hermano John Colón, que arriba hoy a un año más de vida, deseándole que Dios le dé una larga y frondosa vida para que siga siendo eje de su familia y ejemplo de su comunidad. Un abrazo, compay. En otro orden, quiero referirme, dominicanas, dominicanos, a un tema que me llenó de vergüenza y de rabia, no tengo por qué esconderlo, que fue en el momento estelar de esos tan caros juegos que hemos tenido en República Dominicana, cuando Marilady Paulino completaba la hazaña de ganar en su propia tierra lo que era la medalla de oro. Y es que me refiero no al hecho ni a la euforia en donde Marilady, con gallardía y con dominicanidad sumaria, volaba por esa pista más que corría cuando conquistaba la meta, sino que 3 o 2 desorejados lanzaron 2 botellas de agua al proceso de la competencia en plena pista. Y yo me pregunto, Dios mío, pero ¿y qué está pasando con la sociedad dominicana? Porque no puede haber un acto mayor de repulsión a una acción popular como esa que pasó ahí. ¿Por qué se lanzan esas botellas ahí? ¿Era que acaso se quería torpedear, distraer, mancillar el momento estelar donde esta chica dominicana, orgullo nacional, conquistaba el oro para toda la tierra y raza quisqueyana? ¿Era que era una expresión de envidia porque esta muchacha dominicana, oriunda del sur del país, de Nizao específicamente, estaba conquistando la gloria para la dominicanidad? Era un tema de desaprensión para hacerse notar, es decir, yo fui el que tiré la botella, maldito sea, porque no puede tolerar el orden. Yo siento que República Dominicana ha entrado en un proceso de desorden y anarquía por falta de autoridad. Y la autoridad se ejerce, la autoridad no se consensúa, se impone. Entonces, una persona que se atreva a tirar una botella de agua en una competencia de ese nivel, con una trascendencia nacional e internacional de esa dimensión, es una persona que ni respeta ni le importa nada. Y como anda el que tiró esa botella, anda la sociedad. Porque no respetamos al DGCET, no respetamos al policía, no respetamos al guardia, no respetamos al profesor, no respetamos al cura, no respetamos al presidente, no respetamos nada. Por eso yo sostengo siempre la tesis de que paz viene de palo, sosiego de soga y tranquilidad de tranca. Es un llamado que tiene que hacerse y una alerta en la que se tiene que despertar a partir de esa botella que un desaprensivo hubo de allí tirar. Por eso en todas sus partes condenamos esa barbaridad y ojalá que si es David Collado que viene, si es Leonel que viene, si es Francisco Javier que viene, el que venga, que ponga cintura y orden a la dominicanidad, porque si no, el diablo nos va a llevar. Ahí se los dejo.
Hablemos en corto. Como dije al inicio, nos visita uno de los elementos más importantes del quehacer cultural dominicano en el marco de la ejecución del saxofón. Un hombre de una trayectoria bastante amplia y gloriosa porque tocar con Johnny Ventura, tocar con Wilfrido Vargas, tocar con Toño Rosario y con el mago Félix del Rosario es un tema solamente para reverenciar y sentirse orgulloso de una carrera de esta dimensión a nivel de saxo nacional. Con nosotros David Santana. Hermano, bienvenido en corto. Gracias, mi hermano. Qué bueno tenerte por aquí. Gracias, un placer para mí. David, te vi allá en el homenaje a Félix del Rosario y quedé maravillado con ese grupo de merengue sabroso que estabas interpretando allá en Lungomare. ¿Cómo nace David Santana en el saxo? ¿Cómo se entrena? Dímelo aquí en el micrófono. Bueno, sí, es una carrera bien larga. En aquellos años que llegamos a la capital, cuando vengo de Barahona, yo soy de Barahona, nací en Pedernales, pero ya a los 12, 13 años. Nosotros, estaba pegado en esos años Félix de Rosario, en aquellos años, bien pegado. Cuando yo llego a la capital, me impresionó ese saxofón de Félix. Y le caímos atrás a la figura de Félix a ver lo más que podíamos aprender de él. Entonces Félix me contagió con su saxofón. Ajá. Sí, Félix me contagió en la forma como tocaba, por ejemplo. A ver. Ellos tocaban, por ejemplo... ¡Bravo! Eso es, dice Tony Echavarría, yo soy un hombre sincero, lo mismo que toque Víctor, igual que toque Memelo. ¡Ay, mi Víctor, madre! Memelo. Eso, Cambumbo se inspiró en eso y Félix le hizo el arreglo. Estaban Johnny Ventura y Félix de Rosario tocando allá donde Cambumbo. Entonces, Félix le hizo el arreglo. Estaba el timbalero de Johnny Ventura y el timbalero de Félix de Rosario. Entonces, Víctor, Memelo. De ahí fue que vino Cambumbo y hizo la composición. Realmente eran reporteros de la vida. ¿Tú estudiaste música en Barahona, en la escuela de música en Barahona? Sí, en Enriquillo. ¿En Enriquillo? Sí, en mi municipio de Enriquillo. Mi papá, profesor Santiago Santana, me enseñó lo elemental del solfeo, el clarinete. Comencé con clarinete, después me pasé al saxofón. Y de ahí seguí. Hoy día existen esas escuelas de música donde puedan adiestrarse los jóvenes en los campos y en los pueblos en República Dominicana. Sí, allá por ejemplo, en Enriquillo está la Academia de Música, en Pedernales también. Creo que en Paraíso hay una escuela de música, en la provincia de Barahona también hay academia, pero no es como antes, porque acuérdate que las academias en aquellos años era el jefe Trujillo en aquellos años era que mandaba, ordenaba para que hicieran las bandas de música con todo el instrumental y todo lo que necesitaban. ¿Por qué el saxofón, David Santana? El saxofón, el instrumento, bueno, después del piano, uno de los instrumentos más populares, y la guitarra, piano y guitarra, son los que superan al saxofón. Este instrumento tiene 3 saxofones en uno. ¿Cómo? Tiene el alto, tiene el tenor y el barítono en la parte, tiene 3 saxofones. A ver. Me pregunto yo, ¿en qué tiempo tú te hiciste saxofonista? ¿Cuánto duraste para llegar a ese nivel de profesionalidad? Oye, se cogió un tiempo, porque fui cruzando como escalones, subiendo escalones. Yo me hice, habían un grupito en Villa Duarte, Los Brillantes, toqué con ese grupito, ahí aprendí muchas cosas. Después vino Cito Clifford en Los Minas, aprendí un poco más. Viene Dante Ortiz en Vallaguana, seguí aprendiendo. Ángel y sus villanos, esos 4 grupos me formaron en la calle. Pero llego a la Policía Nacional, y en la Policía Nacional con la orquesta de Don Tabito Vázquez. Tabito Vázquez, sí, de la Altagracia. Ahí llego con 5 saxofones, una Big Band, y ahí entonces ya yo doy el paso gigante. Salgo de la policía y llego a donde Félix de Rosario. Cuando llego a donde Félix,
la música que hay es, bueno, es un entrenamiento, eso es para profesionales. No estaba preparado para tocar en la orquesta de Félix, pero Félix tuvo un poquito de paciencia conmigo hasta que yo dominé el repertorio. De ahí para adelante, Wilfrido. De los temas de Félix del Rosario, ¿cuáles son los que más te gustan a ti? De los temas de Félix del Rosario, a mí me gusta este. Mi madre, qué cosa linda. Hay uno que a mí me gusta mucho de él, La Bailadora. Ya sí se animó esta fiesta. Ahí. Ya llegó la bailadora, la mujer, la buena hembra que ha nacido en esta zona. Vino vestida de blanco, es linda como una flor. Su belleza, sus encantos, es lo que me inspira amor. ¡Ay! ¡Cosa linda! Oye, qué cosa bonita. Esos son los merengues lindos de Félix. ¿Qué diferencia hay entre Félix del Rosario y Johnny Ventura a nivel de cachimbo? Sí, hay una diferencia. Fíjate que Félix usaba el barítono. Félix usaba, llame un poquito para adelante. Ajá. Que no es como la canción de Johnny un poquito para atrás. Sí, Félix usaba el barítono. Por ejemplo. Entonces, entre ellos dos hacían como un acordeón. Sí, sí, sí. Un acordeón con los dos saxofones. Sí. Y eso, y la guira, y los saxofones hacían eso como, es Félix del Rosario. Lo que era como un perico ripiado de saxofones. ¿Y Johnny? Johnny Ventura, lo de Johnny Ventura es lo máximo. Johnny fue lo máximo. ¡Ay! Si tú me pides una estrella que o si te antoja del sol, yo me vuelvo un astronauta y enseguida te lo doy. Porque tú me gustas tanto que solo de ti seré. Pídeme lo que tú quieras, que Sara te lo daré. Y pide que yo te doy, que tú quieras yo te lo doy. Pues me pide eso. Mira, yo creo que la banda que hizo más jaleo fue Johnny. Johnny. Pero me llama la atención algo con Félix del Rosario. No usaba trompeta. ¿Por qué? No. Cuando comenzaron a grabar, el trompetista que iba no llegó. No. No llegó. Entonces hicieron tuá, tuá, tuá con la boca. Tuá, eso tuá, 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 que lo hace, era la trompeta que lo iba a hacer. ¿Qué? No llegó André. ¿Beltré? No, André. ¿Cómo que se llama? Uno de los mejores trompetas. Entonces no llegó. Entonces estaba... Tuá, tuá, tuá. Ahí que viene el tuá, tuá. Y entonces el manso que mete el barítono, le mete el saxo barítono debajo y eso es una explosión, una explosión a nivel nacional y hasta se van a Estados Unidos y toda Europa con eso. Esos dos saxofones, entonces la gente decía, ¿y por qué es que Félix suena tan grande? La orquesta de Félix sonaba grande. Sí. Porque Félix combinaba el bajo, piano y los dos. Gran músico. Entonces una combinación. Félix fue alumno de Bustamante. El maestro Bustamante. Sí, del maestro Bustamante. Pero tú me acabas musicalmente de responder una pregunta que yo tenía para ti, David Santana. Y es que el famoso tema navideño de Toño, Alegría, Alegría, eso es tuyo, pero yo siento feria ahí. Oye, ¡ja! Sí. Óyelo ahí. Eso lo hice yo con Toño. Dime de tu relación con Toño Rosario. Cuéntame de Toño. Cuando yo estaba en Nueva York tocando con la New York Band,
en el 90, en 90, 91, hasta el 93, se cae la New York Band, cierra, Cherry Jiménez cierra la New York Band. Yo estaba allá en Nueva York con la New York Band y viene el hermano mío que toca con Toño en Puerto Rico. Me dice, David, se fue un saxofonista de Toño, arranca para acá, que ya yo hablé con Toño. Bajo a Puerto Rico y entonces ahí comienza la relación entre Toño y yo. Estamos trabajando, entonces viene el tema de Alegría. ¿Cómo se da ese tema? El tema de Alegría se da, Toño, había un señor que siempre estaba contento y Toño dice, alegría, alegría al señor. Al señor. Y entonces en un tema que estábamos tocando, Toño decía, alegría, Sí. alegría. Y después Pedro Mateo le hace el arreglo. Pedro Mateo le hace el arreglo. Pam, pam. Entonces, hay alegría. Pero qué alegría. locura. Pero hay otro tema que es icónico de Toño Rosario. Yo creo que con ese fue que Toño volvió a meterse con todo y no se le pegó más. Culiquitacatí, culiquitacatá. ¿Eres tú que hace eso? Sí, eso. Dime de eso. Eso fue improvisado. Estábamos en Puerto Rico, en Arecibo, Puerto Rico, una noche, una patronal, y sale Toño a bailar y dice, Pedro, que lo bailé, Pedro. Salió Pedro a bailar, Pedro Mateo. Pedro, que lo bailé. La gente creía que era Pedro Martínez, que estaba acabando en Boston en ese tiempo. Y cuando eso salió, eso acabó. Entonces, de atrás, Pedro bajó la mano, pum, pum. Y cuando la segunda vez que bajó la mano, yo dije, culiquitacatí, liquitacatá, culiquitacatí. Entonces el público, ¡guau! La gente, eso fue. Entonces dice Toño, otra vez, otro poquito. Culiquitacatí, tacalacatiqui, tacatiqui, tacalacatiqui, tacatá. Entonces, eso gustó y eso lo editaron. Lo editaron en vivo. Sí, de la fiesta. Sí. Y ya tú sabes. ¿Pero de dónde te salió eso? De eso viene, ¿tú sabes de dónde viene eso? ¿De dónde? De Wilfrido, el negro. Oye, el culiquitaca es hijo del negro africano que yo hacía con Wilfrido. Espérate. Es decir, que David Santana, que está sentado con nosotros aquí, es que hace el africano El africano con Wilfrido. ¿Cómo es eso? Entonces, lo que yo hacía con Wilfrido, y el negro más viejo de África, a las 3 de la mañana tocaba el tambor y decía boom. Y volvía el negro y a las 4 de la mañana boom. Y a las 5 boom. Kudiki, yo decía kudiki con Wilfrido. Boom. Kudiki ta. Kudiki ta. Y sonaban todos los tambores. Y en eso, entonces ahí es que yo hago la historia de todos los negros. Pero espérate, porque es que el tema que internacionaliza de hecho a Ruby Pérez y todo lo que implicó esto es el africano de Wilfrido. Háblame de ese tema, el africano de Wilfrido. El africano, estamos en el estudio en Nueva York, en la 42, en el estudio de la Fania. Wow. En tierra, allá en la Fania, como un 12 pisos allá arriba. Y está Bienvenido Rodríguez, está el dueño de la empresa, Karen. Sí. Bueno, están grabando un tema ahí y hablan de un negro. Y dice Germán Vázquez, el trombonista, el único que puede hacer eso es David, porque él habla siempre de los negros y esto y que lo. Entonces ponen un boom arriba ahí, y todos los músicos, bébele copa. Entonces yo arranco a improvisar lo que te salga. Bébele copa, tapale, bebe, cupa, tapala, cumbi, cupa, tapale, como un negro. Entonces, eso ya tú sabes, es un éxito mundial también. Dame un chin del africano. ¿Cómo arranca? Ajá, por lo que sea. ¡Hey! Eso era lo que yo hacía con Wilfrido. Pero qué maravilloso. Pero en el alto, ahora lo estoy haciendo en el tenor, pero eso yo lo hacía en el alto. Pero hay algo que me llama la atención con este tema del africano, y es que el africano, siendo Wilfrido Vargas trompetista, no tiene trompeta el arreglo. ¿Qué pasó ahí?
Sí, el arreglo de Diony Fernández. ¿De Diony? No tiene. Bueno, ellos borraron, parece que no les gustó. Dejaron la parte. La información que yo tengo es que no le dio tiempo a montar la trompeta. No porque le dio- ustedes iban por una jera y cuando él iba. Se quedó así. Se le quedó así. Se quedó así. Él Y le dijo, funcionó. móntalo tú porque Sí. tú eres músico. Y funcionó. Pero tú no solamente hiciste eso con Wilfrido Vargas. Tú también hiciste Abusadora. Sí, abusador. Dame eso. Eso Sabroso, Virgen de la Altagracia. Eso fueron jaleo duro. Pero era un merengue derecho, original. Sí. Explícame algo. Yo siento que hubo un tránsito de Wilfrido de un merengue experimental de los años 70, cuando el semáforo, Sí, Solina, sí. etcétera, y pasó un merengue muy derecho con Abusadora, Cambió. peleando. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, en esos años, acuérdate, salió Vicente Pacheco, hubo un rompimiento entre los beduinos y Wilfrido. No se pusieron de acuerdo en algunas cosas. Estaba Quilvio Fernández en esos años, sí. Mota, Lolo, Juancho Viloria, Sandy Reyes, Víctor White, todos esos grandes músicos. No hubo un acuerdo, no se llevaban bien, entonces hubo un rompimiento. Al haber el rompimiento, llaman a David Santana, Daniel Peña, Mariano la Antigua, Fermín Cruz, el finado Fermín Cruz, y Miguelito, mi amigo Miguelito en ese tiempo. Entramos en ese grupo, entonces el color del grupo cambió. Cambió el color del Pero grupo. cambió para muy bien. Sí, cambió. Ese merengue auténtico, sabroso, muchos temas inéditos que ya no se hacen hoy. ¿Siente David Santana que el merengue está en crisis? Hay una falta de producción de merengue. Se está haciendo mucho merengue todavía por ahí, pero como que no, el nuevo público, la nueva generación está oyendo otro tema, o como tema con el asunto digital, la música digital, se está llevando a la gente, sacando a la gente de la tambora, se lo está llevando para el dron, big, y no, se le hace más difícil. Dijo Dani Tierra Seca, sentado ahí donde está, y ha dicho Sergio Vargas también, que el merengue en los años 90 adrede, es decir, a propósito, fue sacado del mercado y que hay toda una generación que no conoce el merengue. ¿Es así? Sí, hay una generación que no conoce el merengue. Inclusive es tanto así que eso de Félix de Rosario, esta generación de ahora no saben quién es Félix de Rosario. Es decir, que si yo vengo con este grupo ahora que yo estoy patrocinando, en homenaje a Félix de Rosario, no saben qué merengue son, quién era Félix de Rosario, porque esta generación está ya en otro nivel. ¿Tú sientes porque siempre se habla de que es falta de difusión, falta de apoyo, que deberían tener una emisora solo para tocar merengue? ¿Cuál es tu opinión, David Santana? Sí, hay una falta de apoyo, sí. Falta de apoyo al merengue. Y mira que hay muchos merengueros todavía tirando. Por ahí veo a Wilfrido, por ahí Eddie Herrera, por ahí están sonando mucha gente, pero como que no se le da el mismo. ¿No será, David Santana, que hay un problema de intérprete de merengue? Porque, por ejemplo, También. cuando tú hablas de que en su momento Rubí Pérez tenía 20 y pico de años, Fernando Villalona lo propio, Sí. pero a un jovencito de 17 años es difícil bajarle con una gente ya de 70, ¿tú no crees? Sí. Este va de relevo. Asunto de relevo también. Hay muchos jóvenes. Ahora mismo hace falta jóvenes que hagan merengue del bueno, del tradicional. Jóvenes que le metan mano al Pero hay merengue. algo que yo siempre critico. Cuando uno va a las fiestas, por ejemplo, mi hijo Carl Polibio que tiene 22 años, mi hija Vera que tiene 17, y tú vas a esa fiesta, a esos muchachos lo que les gusta son estos merengues que ustedes hicieron. Merengue de los 70, de los 80, ya. merengue bueno. Otra formación Sin tiene. embargo, ahora graban un merengue que es como de emboceado. Ajá. Entonces, ¿por qué no se hacen arreglos como los de antes? Sí, se hacen arreglos. Lo que pasa es que el mercado cambió. Ahora nosotros tenemos que trabajar en asuntos de la tecnología. Sí, tenemos que trabajar en asuntos de la tecnología, irnos con la tecnología para que el merengue vuelva, aunque sea merengue, pero metiendo más tecnología. ¿Cómo así tecnología? Explícame eso. Bueno, no es que se quite la tambora, pero hay otros elementos rítmicos, patrones rítmicos,
que gustan internacionalmente y le gusta a la juventud, que nosotros podemos ir cambiando un poco la tambora, que tú sabes que la tambora es de cuero y de soga. Un grupo ¿Y eso no es desnaturalizar el merengue? Bueno, lamentablemente los patrones que se están oyendo son patrones grabados, patrones digitales, que están sustituyendo todo. Tú sabes que antes la partitura era la melodía arriba, todo el tiempo la melodía. Casi nadie usaba lo de abajo, la percusión. Ahora cambió, ahora está la percusión arriba. Wow. Por lo digital, la percusión está arriba y la melodía está abajo. Wow. Todo es el beat, boom, 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 boom. Tú sales a la calle y todavía tú no sabes lo que se está tocando, pero tú oyes un boom, 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 sin letras, sin nada, le pones cualquier cosa. Un soberano disparate, a mi modo de ver. Hubo otro tema que tú hiciste también con Wilfrido, El Hombre Divertido. Uy, yo sí. Tú has hecho muchas cosas. Sí, El Hombre Divertido. Soy un hombre divertido, yo no sé lo que es tristeza. Ay, hombre, yo no sé lo que es llorar. Pero yo vi ese combo tan bueno que tú tienes. Si alguien quisiera contratarte, ¿cómo puede hacerlo David Santana? Me pueden llamar al 809-870-3984. Repita eso. 809-870-3984. ¿Qué hace el grupo? ¿Merengue? De todo, son, salsa, bolero. Sí, tenemos, ¿y cómo se hace un son con cachimbo y saxofón? Sí, tenemos varios son. Tenemos la combinación de piano, el ritmo. Entonces tenemos son salsa, bolero, ¿sabes? Tradicionales y merengue tradicional. Eso es lo que hacemos. Es decir, estamos a la antigua. Pero yo escuché ahí una cosa que hacía el maestro Félix muy bonito también con Frank Cruz, bolero. Ah, sí. Dame algo ahí de eso. Y aún te espero y que lo olvidar. Sé que un amor que se va es mejor olvidarlo, pero yo no te puedo arrancar del corazón, pero yo no te puedo arrancar del corazón. ¡Qué cosa tan linda, hombre! Frank Cruz. Sí, muy bien. Dime una cosa, si yo te preguntara a ti como saxofonista, tus 3 merengues preferidos, ¿cuáles dirías? Los 3 merengues míos preferidos. Para cerrar con eso, vamos a ver. Lo tuyo. ¡Suéltalo! Paseo. Ese es el merengue mío. Wow. Luis Alberti. El primer merengue que entra al salón con la orquesta de Luis Alberti y nos pone a nosotros, al músico nos pone a brillar, porque ahí ya comienzan todos los músicos a ponerse traje, bien vestidos, zapatos limpiecitos, todo bien organizado, una orquesta ya formal. Porque acuérdate que era Perico Ripiao, lo que se tocaba antes, informal. Así es. Al entrar Luis Alberti con esa orquesta, eso es lo que es la Santa Cecilia ahora. Que estábamos tocando allá en Longomar. 90 y pico de años. Exactamente. Y entonces, todavía están tocando los mismos temas. David Santana, compadre Pedro Juan. El segundo. El segundo merengue, fuerte.
A mí me gusta Mal Pelado. Mal pelado. Mal pelado. Dame algo de ese Pérez Rosario. Mal Pelado. Bravo, bravo, bravo. Ese Mal Pelado tiene... Y si yo te pidiera uno que para mí es el sonido de la democracia, de lo que es el merengue, que es ya el merengue urbano de Johnny Ventura La Agarradera, ¿tú lo tienes? Okay, claro. David Santana, en corto. David Santana, gracias por haber participado con nosotros en corto en esta entrega especial con una gloria del arte dominicana como tú. Ojalá que el merengue siga viviendo en tu saxo y que esto sirva de ejemplo para que muchos jóvenes en República Dominicana agarren su cachimbo y celebren la dominicanidad haciendo buen merengue. Gracias, y gracias. ya que estamos fuera del aire, David, ¿tú sabes cómo se llamaba realmente ese merengue de La Agarradera? No. El agarra. Es verdad. ¡Llévatelo corto!